¿Te ha pasado que comienzas a tener varios proyectos a la vez, entonces te sientes muy recargado o recargada de trabajo y necesitas hacer una nueva contratación? Entonces contratas a un freelance o un practicante o un arquitecto junior, pero luego te das con la sorpresa de que el trabajo que realiza esta persona necesita muchas revisiones de tu parte, hay muchas observaciones y de pronto comienzas a sentir que mejor lo estarías haciendo tú o que sería más rápido si lo haces tú. Ahora, ese no es problema exactamente de la persona que has contratado, sino que es probable que tú no tengas tus procesos bien mapeados o bien definidos. Y de eso va el video de hoy, sobre procesos. Yo soy Estefanía Aguilar, arquitecta fundadora de Mento Arquitectura, y esta es una cápsula más para que comiences tú a adaptarlo a tu propia estrategia, a tu propia marca. Quiero explicarte cómo es que son los procesos, cómo los puedes mapear, por qué es tan importante tenerlos, cuáles son las ventajas, y quiero entonces que esto se sienta como una conversación. Bien, vamos a hablar de las ventajas de tener procesos bien mapeados. Número 1, te va a permitir medir tiempos. Y al tener este dato, porque es importante tener datos, vas a luego saber calcular el valor real de tus proyectos de diseño. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, una de las ventajas es que vas a poder medir tiempos. Otra de las ventajas de tener procesos mapeados es que te ayuda a uniformizar el trabajo. ¿Por qué? Proceso significa tener ese paso a paso bien detallado, ¿cierto? Es como una receta de torta, digámoslo así. Tú sabes que determinados ingredientes te van a dar siempre el mismo resultado, pues lo mismo, pero con un estudio de arquitectura y diseño de interiores, ¿no? ¿Cuál es ese paso a paso hasta la entrega final, ya sea de un portafolio de diseño o de la entrega de obra si es que tú ejecutas obra o implementas? Entonces, uniformizar el trabajo es el resultado de tener ese paso a paso bien mapeado. ¿Está bien? O sea, tú vas a decir, no lo sé, cosas chiquititas, cosas desde lo más chiquitito de que cómo se presenta esa primera presentación, valga la redundancia, de propuesta de diseño. Entonces, siempre tiene que ser igual. El mismo tipo de presentación tiene que poder armarse para todos los clientes. No es que la primera presentación es de un tipo, la segunda presentación es de otro tipo y la tercera de otro tipo. Desde la perspectiva, digamos, del cliente se ve como un trabajo desordenado o poco profesional. Y eso es que te estoy dando un ejemplo muy básico, muy chiquitito, porque en realidad uniformizar el trabajo implica un montón de pasos que se uniformizan y te aseguran esa calidad de la entrega final, que es la tercera ventaja de tener procesos mapeados. Puedes garantizar la calidad del producto que estás entregando. Tú vas a saber perfectamente que ese portafolio final es de calidad. Tú vas a saber que ahí está toda la información que tu cliente necesita para ejecutar. Y si tú ejecutas tu propia obra, pues sabrás que está toda la información que necesitas justamente para implementar. Yo entiendo que nada es perfecto, que en nuestra carrera siempre pasan muchos imprevistos y puede que te hayas olvidado algo, pero finalmente minimizas, digamos, esos errores que podrían surgir, justamente porque tienes bien mapeados todos los procesos. Entonces, esas son algunas ventajas de tener los procesos mapeados. En realidad hay muchas más que nos podríamos quedar aquí hablando hasta el final, pero quiero hacer este videito un poquito más ágil y quiero ya comenzar a decirte cómo mapear tus procesos. Bien, entonces, cuando entra un nuevo potencial cliente a tu estudio, es decir, cuando alguien te escribe y te dice, hola, ¿qué tal? Quisiera saber cuánto cobran por diseñar espacios tal. El momento en que tú le respondes a esta persona, esa respuesta tiene que ser similar para todas las personas que entren en contacto contigo. ¿Está bien? Hay que comportarnos como una empresa grande. Y una empresa grande siempre tiene uniformizado, tiene como padronizado, ¿cierto?, esta atención. Entonces, yo te sugiero que tengas, vamos a empezar desde el inicio, obviamente, vamos a empezar desde el inicio. Yo te sugiero que tengas estos templates de mensajes ya prehechos, ¿no? Listos. Entonces te escribe María. María te escribe, hola, ¿qué tal? Estoy interesada en diseñar mi departamento ubicado en tal sitio. ¿Cómo le vas a responder tú? Pues le responderás, hola María, ¿qué tal? Te saluda Estefanía, por ejemplo, de Mento Arquitectura, y te comento que
y el mensaje predefinido, ¿no? En el caso de Mento, colocamos un mensaje algo así como: te comento que ofrecemos una reunión virtual gratuita para que nos expliques un poco más del proyecto que tú tienes en mente, y a partir de eso, Entonces es un mensaje ya predefinido. ¿Por qué? Cuando tú inicias, ¿no?, con el trabajo, con tu estudio, probablemente inicias tú solo o tú sola, todo bien, porque tú eres quien escribe el mensaje. Pero cuando comienzas a crecer, probablemente esa es una de las cosas que vas a delegar, esa parte comercial. Entonces, para asegurar, ¿cierto?, que siempre se ofrezca el mismo servicio, porque si bien esa persona que entra en contacto contigo todavía no es cliente, pero igual ya está teniendo contacto con tu marca, y siempre hay que dar, digamos, esa imagen muy profesional, ¿cierto? Entonces, la persona que entre a hacer ese trabajo comercial tiene que seguir esa misma línea. Tiene que seguir esa misma línea. La idea de tener procesos, y aquí les digo este dato, la idea de tener procesos mapeados es que todas las personas del equipo se vuelvan reemplazables. Suena raro, suena feo, pero tiene que ser así. ¿Está bien? Todas las personas del equipo pueden ser reemplazables, pueden ser reemplazadas, no importa si ahora eres solo tú. Cuando crezcas vas a entenderlo con mayor razón. Bien, entonces volvemos. Ese primer contacto, ¿no? Entonces, ese mensaje tiene que estar predefinido. Eso es uno, por ejemplo, de los procesos que incluso hablamos en la cápsula anterior, que es la parte de la estrategia comercial, ¿no? De esta parte cuando ya se cierra una venta, como la estrategia de ventas, perdón, estrategia comercial es el global. Estrategia de ventas, que es este momento en que ya el cliente se interesa por tu servicio y tú lo vas a guiar en ese momento, ¿no?, de querer cerrar una venta. Ya les dije que ofrezcan una reunión intro, no manden un documento con el precio y ya está, no hagan eso, por favor. Ofrezcan esa reunión intro. Entonces, ese paso a paso, desde que el posible cliente entra en contacto contigo, tiene que ser uniformizado. Escríbelo, abre un documento en Word y escribe, ¿no? Primero arma ese proceso, ¿no? El cliente entra en contacto, después yo le ofrezco una reunión intro. Si el cliente me dice que sí, perfecto, ¿cuál es el mensaje que le envías luego? Si esa persona, o posible cliente, perdón, te dice: ah, sí, me interesa esta reunión intro, tal, perfecto, la respuesta también tiene que ser uniformizada. ¿Está bien? Claro que no va a ser como robótico, ¿cierto? Pero sí tiene que haber ahí una respuesta muy similar, obviamente dependiendo del proyecto y del tono, de repente del que estén hablando puede cambiar, pero siempre va a seguir una misma línea. Ahí estoy hablando de esa parte, ¿no?, de esa estrategia de ventas. Pero te doy otro ejemplo: cuando una persona ya se vuelve un cliente, y esto es algo de lo que también siempre hablo en los talleres. Cuando una persona te dice: ok, apruebo la propuesta de inversión, es decir, el presupuesto, pero deja de decirle presupuesto, llámale por favor propuesta de inversión. Esta persona te dice: ok, apruebo el presupuesto o cotización, porque las personas sí lo llaman así. Entonces, en ese momento, tú no vas a esperar un día, 2 días, ¿no? Tiene que haber ahí padronizado también el tiempo, uniformizado el tiempo. En ese momento lo que vas a hacer es armar una ficha de registro, que también tiene que estar predefinida. Tienes que tener un template de ficha de registro. ¿Por qué? En la ficha de registro le vas a pedir todos los datos que luego vas a considerar en el contrato, porque ahí también hay otro proceso, ¿cierto? Desde que una persona aprueba tu propuesta de inversión hasta que en efecto se convierte en cliente de tu estudio. Le vas a enviar una ficha de registro, luego le vas a enviar el contrato, la persona tiene que firmar el contrato, ¿cierto? Y luego, después de toda esa parte como burocrática, recién va a convertirse en cliente de tu estudio. Entonces, hay muchos pasos que pasa una persona entre que te escribe interesada en los servicios de tu estudio de diseño de interiores o de arquitectura hasta que realmente se vuelve cliente. Entonces, este es un primer macro proceso que te invito a diagramar. Literalmente siéntate, coge algún papel, un lápiz. Yo creo que es bien interesante hacerlo como a mano al inicio, porque te va a dar la oportunidad como de borrar, de pensar, de decir: ah, no, sí, cierto, ¿no? No, aquí falta algo. Entonces creo que ese ejercicio así manual es mucho más enriquecedor. Entonces coge un papel, coge un lápiz y comienza a diagramar. Ah, ok, ¿qué es lo que sucede hoy, no? Ah, sí, una persona entra en contacto con mi estudio interesada en el servicio que le puedo ofrecer. ¿Y ahí qué le dices? ¿O qué pasa después de ese contacto? Diagrámalo todo, diagrama de repente cómo es ahorita.
y luego revisa bien ese diagrama que has hecho y comienza a darte cuenta, digamos, a percibir qué es lo que te falta colocar. Arma ese proceso y luego vamos a hablar de otro proceso, que es el proceso que en Mento llamamos el proceso de proyecto de diseño, que implica desde que el cliente realmente, desde que esa persona se volvió un cliente realmente, hasta que se entrega el portafolio final de diseño. Entonces ahí también existe todo un paso a paso, ¿cierto? Probablemente estás más familiarizada con eso porque es, digamos, lo que directamente se relaciona a proyecto, que es a lo que le damos más importancia. Entonces, nuevamente, papel y lápiz. ¿Qué pasa cuando cuando la persona ya es cliente de tu estudio? Haz ese paso a paso. ¿Qué es lo primero que recibe? De repente recibe un documento de la jornada del cliente, de repente, así como en Mento, recibe una página web exclusiva para su proyecto, de repente recibe un email en donde le está solicitando referencias para su proyecto, no lo sé, pero detecta o define, más bien dicho, qué es lo que le pides al cliente, cuál es el primer paso del cliente dentro de tu estudio, ¿no? Tiene que saber, tiene que no perderse el cliente, ¿no? Porque esta persona necesita, a veces esa ansiedad, no sé si llamarlo ansiedad, de repente es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero esa preocupación a veces del cliente que te escribe cada rato es porque no sabe en qué momento del proyecto está. Entonces, tener los procesos mapeados te va a dar claridad a ti, pero también al cliente. Y eso es súper importante para que se lleve, digamos, un trabajo agradable para ambas partes. Entonces, define bien qué es lo que pasa cuando esta persona se convierte en cliente, cómo es que es tu proceso de trabajo ya interno como empresa, con tu equipo o solamente tú. Se hace primero el levantamiento, luego en presencial claramente, luego se pasa el levantamiento a digital, en 2D, en 3D. ¿Qué pasa con ese levantamiento? ¿Cómo se debe guardar ese archivo? Todo tiene que estar uniformizado. No es que hoy entra una persona y el archivo lo guarda como levantamiento casa Jesús y mañana otra persona guarda el archivo como lev.casa Aguilar. No es lo mismo, tiene que haber ahí una uniformidad hasta en el nombre de los archivos. Así de detallado tienes que hacer tu proceso, es decir, comienzas a colocar el paso a paso y si de repente hay un paso que es levantamiento, ¿cierto? Levantamiento de medidas y luego el siguiente paso es pasar, digamos, el levantamiento a limpio, ahí colocarás una anotación de el documento se deberá guardar con el nombre tal y tiene que seguir una misma estructura para que todos dentro de tu equipo o si eres solo tú, no importa, necesitas tú respetar tu propia organización. Y así continuarás. Luego, depende de lo que tú hagas, será que o tú o alguien a quien delegues busque de repente referencias, haga unas primeras propuestas de diseño, dependiendo del tipo de proyecto, de repente primero harás unos estudios en layout, ¿no? En planta de distribución, luego harás recién algunos croquis de vistas en 3D, le pasarás a quien renderice, no lo sé, ese paso a paso, tenlo bien detallado. Porque hay todo un proceso, ¿cierto? Hay como un microproceso que sucede dentro de tu estudio y luego hay parte del proceso que ya implica al cliente, que es cuando le presentas una primera propuesta de diseño. Ese documento, esa presentación de propuesta de diseño también tiene que estar uniformizado, tienes que tener un template, un archivo base en base al cual, redundancia, ¿no? Un archivo en base al cual, pero sí, un archivo base sobre el que todos van a trabajar. Entonces, siempre las presentaciones van a tener una misma estructura. Esto es importante, nuevamente voy a ser repetitiva, da una imagen mucho más profesional hacia el cliente y internamente es un trabajo mucho más organizado. ¿Ven? No hay diferentes tipos de propuestas de diseño o documentos muy aleatorios. Entonces, respeta tu propia estructura. Ahora, esa primera presentación, ¿cómo lo haces? Reunión presencial, reunión virtual, no te reúnes, solo lo envías por email. ¿Cómo es que sucede esa presentación? También tienes que indicar. Ahora, después de esa presentación, hay un acta de observaciones de la reunión con las modificaciones que te pide el cliente, o cómo es que el cliente te pide esas modificaciones. Desde ya te digo que por favor el cliente no te pida modificaciones por vía WhatsApp, ¿no? Porque eso es muy desorganizado, queda pésimo ante el cliente. Yo creo que se ve muy poco profesional que te esté escribiendo de repente a cada rato, ¿no? Ay, quiero cambiar esto y quiero cambiar aquello, ay, de pronto tengo esta referencia.
tiene que saber el cliente que hay un camino adecuado para que se respete la metodología, tu metodología, la que tú has definido para tu empresa. ¿Cómo defines tu metodología? Pues sabiendo cómo son tus procesos. Entonces vas a seguir mapeando ese paso a paso hasta la aprobación, por ejemplo, del diseño. No, el cliente aprueba el diseño. ¿Qué pasa ahí? Tienes que tener un documento en donde diga que el cliente realmente aprobó el diseño. Entonces te vas a comenzar a dar cuenta que hay un montón de pasos que, si bien los haces de repente ahorita en automático, sí necesitas de repente algún documento, de repente un template, de repente una base, no lo sé. Tienes que comenzar a poner ese paso a paso hasta la entrega final de este portafolio, ¿no? Ahorita te lo he dicho a modo general, muy básico, pero ahí es todo un proceso que tienes que mapear. Y si luego haces obra, también. ¿Cómo haces la obra hoy por hoy, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué le envías al cliente antes de que empiece la obra? ¿Tienes algún diario de obra para que lleves el control, cierto, del día a día de esa obra? Porque ¿qué pasa si la persona encargada, o si eres tú misma, se enfermó? Porque son cosas que pasan, incluso pasó en Mento en algún momento. Bueno, ¿qué pasa si la persona que está encargada de la obra se enferma y necesitas, ¿no?, enviar a un suplente, digámoslo así, alguien que reemplace a esta persona? Si no llevas un diario de obra, esta persona va a ir perdida, ¿no? Y si es que estás enfermo o enferma, probablemente no vas a tener tiempo de estar diciéndole, pasó esto, pasó aquello, ¿no? Entonces hay que intentar en lo posible tener un trabajo organizado, estructurado, para cualquier imprevisto que pueda pasar, incluso si no es un imprevisto de enfermedad o tal. Si luego comienzas a delegar, no es lo mismo delegar, ¿cierto? Contratas a una persona y le dices, no, de palabra, trabajamos así, 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 se entrega así, si tienes dudas, pregúntame. Eso es como confuso para la persona que entra, ¿no? Para ti está claro porque tú ya sabes cómo trabajas, pero para la persona va a ser como mega confuso. Es diferente a que contrates una persona y le expliques, abras el diagrama y le digas, mira, este es el paso a paso de trabajo en nuestro estudio. Tu trabajo implica que te vas a involucrar en esta parte del proceso. Entonces esa persona ya sabe todo el trabajo que hacen en tu empresa, en tu estudio, y sabe que se va a involucrar en esta parte del proceso. Entonces queda mucho más claro, y probablemente recuerdan al inicio del video que dije, haces muchas observaciones y tal. Bueno, con los procesos es probable que minimices esa cantidad de revisiones que le haces a la persona, ¿cierto?, que estás contratando. Y esto que te he explicado es algo como muy global, ¿está bien? Es muy global, quería darte un poco una idea de realmente para qué son importantes los procesos, cómo es que tienes que ir mapeando los procesos. Algo que no te he dicho es que cuando mapees los procesos, dividas tu hoja en 3 carriles. Bien, por ahora en 3 carriles, que puede ser el cliente o posible cliente, tú como socia o socio de tu propio estudio, y abajo como equipo, porque es muy probable que tengas que contratar a alguien de una vez, ¿no? O sea, o de repente con un freelance, pero vas a necesitar ayuda. Entonces, ten en cuenta 3 carriles, ¿bien? Cliente o posible cliente, tú y tu equipo. Entonces vas a ver en qué momentos están involucrados el cliente, en qué momento está involucrado el equipo y en qué momento estás involucrada o involucrado tú. Que probablemente al inicio vas a estar involucrada como en todo el proceso, pero eventualmente vas a comenzar a delegar y no te vas a involucrar en todo. Probablemente vas a hacer sí la gestión como global del estudio más adelante, ¿cierto? Pero desde ya tener los procesos mapeados te va a dar una claridad de la estructura de tu propio trabajo, que se va a traducir en confianza en ti misma o en ti mismo, y esa seguridad te va a ayudar un montón, créeme, un montón, cuando ofrezcas esas benditas reuniones intro que te estoy diciendo ya hace tiempo que ofrezcas a esos posibles clientes que llegan a ti. Ofreces esa reunión intro, y si tienes todos tus procesos mapeados, tú te vas a dar cuenta que vas a hablar con mucha más seguridad, porque vas a saber el tipo de trabajo, de servicio que ofreces, porque tú sabes, tú puedes afirmar, tú puedes garantizar la calidad del producto que ese cliente va a recibir al final. Entonces, te animo a hacer los procesos. Conmigo será entonces hasta la próxima cápsula.